Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Caso en Casa. Qué alegría encontrarnos nuevamente y como estamos en directo podemos interactuar no solamente a través de líneas telefónicas, también lo pueden hacer en redes sociales. Y hoy es martes para hablar de temas laborales y el tema de hoy sabemos que les va a gustar bastante y seguramente generará muchas inquietudes de parte de ustedes. Periodo de prueba en un contrato de trabajo. Quiero recordarles las líneas telefónicas para que participen activamente en el 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en muchas ciudades de Colombia y en los 125 municipios de Antioquia. Y a propósito, pues yo quiero invitar a la señora Liliana Ruiz, ella es televidente que está en Ibagué. Liliana Ruiz, doña Liliana, pues ayer nos quedamos pendientes de una respuesta que le debemos, no tenemos su número telefónico, por favor se pone en contacto con nosotros para que nos deje su número telefónico y yo por supuesto la pondré en contacto con la abogada que nos acompañó el día de ayer. Quiero invitarla entonces para que se comunique con nosotros y le es posible nos deje sus datos y yo personalmente atenderé su caso. La señora Liliana Ruiz en Ibagué, si ella no nos está viendo o alguien de esa ciudad o que la conozca, pueden decirle que necesitamos que se comunique con nosotros, pues se lo agradezco. Bueno, y hablando de contratos de trabajo, de periodo de prueba, hay varias inquietudes, varios interrogantes que hoy tenemos. ¿Saben qué consiste, por ejemplo, el periodo de prueba de un contrato de trabajo? En todos los contratos de trabajo hay periodo de prueba. Son inquietudes muy comunes en la población. Es diferente el periodo de prueba en los contratos de trabajo a término fijo del periodo de prueba en contrato a término indefinido. Es otra de las preguntas que hoy nos hacemos. Los empleados del servicio doméstico, por ejemplo, ¿tienen periodo de prueba? ¿Ustedes qué creen? Para pactar el periodo de prueba en los contratos de trabajo, ¿se requiere alguna solemnidad? Estando en periodo de prueba, ¿se puede terminar el contrato de trabajo sin pagar ningún tipo de indemnización? Estas y muchas preguntas más que ustedes tendrán a través de nuestras líneas telefónicas y en nuestras redes sociales. Twitter, numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y como siempre estoy muy bien acompañada todos los martes por dos caballeros, grandes amigos, muy profesionales ellos, el doctor Orlando Hidalgo. Gracias por estar acá, doctor Hidalgo, bienvenido. ¿Y qué tal la pinta que tiene hoy? Buenas noches televidentes. Bien, Yasmín, aquí preparado nuevamente, gracias. Bueno, y Juan Carlos Hurtado, que es el hombre de la radio y aquí también está para acompañarlos como todos los martes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches y muy contento, Yasmín, con los resultados de la última encuesta que mide el grado de televidentes que tienen los canales regionales. El Estudio General de Medios. Aparece muy bien, 11% aumentó y hay que agradecerle a todos nuestros televidentes por la confianza que han depositado en el canal Teleantioquia y a la gerente Mabel López, quien ha logrado pues unos resultados muy importantes para tener una programación muy variada y de muy buena calidad. Así es, Juan, usted lo ha dicho, el más reciente Estudio General de Medios, los resultados del Estudio General de Medios que se hace en Colombia. Teleantioquia es el tercer canal más visto en Antioquia, después de los canales privados. Eso significa que nuestra audiencia sigue creciendo, lo decía Juan, la audiencia aumentó en un 11%, gracias a ustedes y gracias por supuesto al trabajo de todas las personas que estamos acá, a nuestros compañeros de producción, en cabeza de nuestra gerente y por supuesto a todos ustedes. Pues la felicitación es para todos. Bueno, señores, estamos listos entonces para dar respuestas sobre el tema de hoy. Les repito, periodo de prueba de un contrato de trabajo, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Muy buenas noches y también estamos muy contentos porque hay otro estudio que se llama IVOPE que mide los televidentes en determinados programas y Su Caso en Casa también está marcando muy bien. Gracias a todos los televidentes y principalmente para nosotros pues los martes que estamos hablando del tema laboral y de pensiones con el doctor Orlando Hidalgo. Muy buenas noches, doctor Orlando. Juan Carlos, buenas noches. Muy contentos con esos resultados. Claro, estamos felices todos y gracias mejorando. a los televidentes. Sí. Estamos mejorando y eso nos encanta y la idea es pues, seguir mejorando y creciendo. Queremos recordar que nos piden que repitamos muchísimo la línea telefónica de la oficina porque hay personas que desean hacer consultas, la consulta es totalmente gratis
y por eso pues repetimos el teléfono con mucha frecuencia para que la gente lo pueda anotar o tenga la oportunidad de compartirlo con otros amigos, familiares, en fin, es 322-2552, 322-2552, y vamos a hablar del tema del periodo de prueba en el tema laboral, que es el periodo de prueba, pero si usted, televidente, quiere hacer preguntas sobre el tema de pensiones, sobre el tema laboral, no se preocupe, llame, que hay unos teléfonos, unas líneas en directo, y nosotros pues con el doctor Orlando trataremos de resolver las inquietudes. Doctor Orlando, empecemos entonces. ¿Qué es el periodo de prueba en el tema laboral? Sí, Juan Carlos, usted como abogado lo sabe, para los que los televidentes lo tengan claro, el periodo de prueba es la parte inicial y siempre será la parte inicial de todo contrato de trabajo. Estamos hablando de los contratos de trabajo. Entonces el periodo de prueba en el contrato de trabajo siempre va a ser la parte inicial de ese contrato de trabajo. No podemos hablar de que hay un periodo de prueba después de 6 meses de estar laborando o finalizando un tiempo largo, no, es la parte inicial. ¿Cuál es la finalidad de ese periodo de prueba? Que las partes, los contratantes, trabajador y empleador, se conozcan. El empleador diga, este trabajador sí me sirve, y el trabajador diga, este sí era el trabajo que yo estaba buscando. Sí, es una oportunidad para lograr a ver si el trabajador se acomoda o si la empresa o el empleador también logra acomodarse, porque eso es de parte y parte, eso es de parte y parte, y es bueno. Germán, desde San Roque, muy buenas noches, ¿y cuál es su inquietud hasta ahora? Sí, muy buenas noches. Sí, don Germán. Buenas noches. No, la inquietud es la siguiente. Lo que pasa es que tenemos una duda sobre los empleados oficiales. Un empleado oficial que tenga 20 años de trabajo puede ser despedido por alguna resolución que salió el año pasado sobre la justa causa o no justa causa de... Si no hay ninguna causa justa para el despido, puede ser despedido sin ningún derecho. Doctor Orlando, habría que mirar más detalles, si don Germán nos da un poquito más de elementos para poder de pronto analizar, doctor Orlando. Don Germán está hablando de pronto de alguna norma, según dice él, que salió el año pasado. No conocemos la norma expresamente a la que se está refiriendo, pero si no hay ninguna justa causa para terminar un contrato de trabajo, independiente de la vinculación que sea, no es que no pueda ser despedida una persona de su trabajo, sino que si se despide sin esa justa causa, estaríamos hablando de una despido sin justa causa, como el nombre lo indica, entonces eso acarrearía unas consecuencias, sanciones para el empleador que despidió sin justa causa y unos beneficios o resarcir un perjuicio, un posible perjuicio en el trabajador que es despedido sin justa causa. Yo invitaría, doctor Orlando, al señor Germán desde San Roque para que en horario de oficina nos llame al 322-2552 y de pronto nos mande la documentación, la resolución. Eso hay que mirarlo detenidamente porque en el sector público hay muchos ingredientes, doctor Orlando, y sería pues irresponsable de nuestra parte darle una respuesta concreta para el caso específico que él nos señala. Sí, porque hablando ya del sector público, como Juan Carlos lo dice, ya es más delicado o es más diferente, no tanto delicado, sino distinto el manejo que se da con las normas, y hay ciertos trabajadores en el sector público que tiene que haber una buena motivación, y estas terminaciones de los contratos de trabajo tienen que ser como motivados, con una buena motivación. Pero como decía Juan Carlos, hay que mirar concretamente el caso, y por eso lo invitamos para que se arrime a la oficina y nos haga llegar la documentación. Sí. Sigamos con el tema del periodo de prueba en materia laboral. Ese periodo de prueba, en el caso, por ejemplo, trabajadores domésticos que por estos días están muy contentos porque ya están empezando a recibir la prima. Los trabajadores domésticos también entran en un periodo de prueba. Sí, toda vinculación laboral, estamos hablando de todo contrato de trabajo, puede estar regido o se puede estipular un periodo de prueba. Si hablamos de los trabajadores del servicio doméstico, a ver, hablemos de un tema para empatar con el de trabajadores del servicio doméstico, es si el periodo de prueba tiene alguna solemnidad, como lo decía ahorita nuestra directora Yasmín, si los periodos de prueba o pactar el periodo de prueba tiene alguna solemnidad, sí, el periodo de prueba debe constar siempre por escrito. Si el periodo de prueba no consta por escrito, no podemos decir que el contrato de trabajo terminó en periodo de prueba. Ese periodo de prueba se debe pactar por escrito. Esa es la solemnidad que existe en el periodo de prueba. ¿Y si se hace verbalmente qué? No, el periodo de prueba, la norma expresamente dice que se debe pactar por escrito. En los empleados del servicio doméstico es la excepción a esa regla general, porque el empleado del servicio doméstico, si no se pacta por escrito el periodo de prueba, se presume que los primeros 15 días del contrato son el periodo de prueba. Entonces el empleador en esos primeros 15 días, con esa presunción que existe,
puede decir se termina el contrato de trabajo por periodo de prueba. Entonces repasemos, recordemos que el contrato puede ser escrito o verbal, pero en el periodo de prueba esta solemnidad que manifiesta el doctor Orlando debe estar plasmada por escrito para que tenga una validez, y solamente hay una excepción en el tema de los empleados domésticos, que si no se hace esa solemnidad se parte de la base que los primeros 15 días sería ese periodo de prueba. ¿Estamos, doctor Orlando? Sí, señor. Listo. Gloria Tavares desde Pedregal, muy buenas noches, ¿cuál es su inquietud? Muy buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, Gloria. Mire, mi inquietud es de que a un hermano mío en estos días una compañía de vigilancia lo llamó. Entonces mi hermano fue y le hicieron los exámenes, se los pasó. De ahí lo llamaron a las pruebas psicotécnicas, también las pasó. Y resulta de que le dijeron, venga mañana a las 2 de la tarde para firmar el contrato. Firmaron el contrato de trabajo y todo. Y le dijeron, bueno, el lunes comienzan la alpujarra de 6 a 6. Para que venga, y mi hermano todo contento se fue el lunes a coger el puesto a la alpujarra, y ahí mismo le dijeron, no, venga, entregue las prendas, que a usted no era el que se iba a llamar, fue una equivocación que hubo, y ya lo despacharon. Y entonces mi hermano le dijo, bueno, y entonces, ¿por qué jugaron con mis sentimientos? Me hicieron abandonar un trabajo que él estaba trabajando en una obra de construcción, y se le hicieron dejar, y bueno, ya él perdió. Entonces la secretaria le dijo que no, venga por la liquidación, y la liquidación que le fueron a dar fue 5.000 pesos, y él no les quiso recibir eso. Claro. Entonces, a ver qué se puede hacer ahí. Su inquietud, señora Gloria, ¿sería cuál? De que él firmó el contrato de trabajo. Él firmó el contrato de trabajo y a él le entregaron las prendas de la compañía, los uniformes, todo. Sí. Partamos diciendo, señora Gloria, de que sería importante saber qué tipo de contrato de trabajo firmó su hermano. Porque recordemos, lo hemos dicho también en este programa, que hay contratos de trabajo a término fijo y hay contratos de trabajo a término indefinido, y que los contratos de trabajo a término fijo pueden ser inferiores a un año. ¿Sabe qué clase de contrato de trabajo suscribió su hermano? Sí, él lo 3 hizo meses, por doctor. 3 meses. Por 3 meses. Sí. Tendríamos que mirar la carta, si le dieron alguna carta de terminación del contrato de trabajo, para ver qué invocan en esa carta de terminación del contrato de trabajo. Que una equivocación, dice la señora Gloria. Yo la invitaría, doctor, que nos llame. Sí, tendríamos que mirar la carta. Vamos a supuestos, si en la carta no le invocan que le terminan el contrato en periodo de prueba, primero habría que mirar el contrato, si en el contrato se pactó o no periodo de prueba, que presumiría que sí, porque cuando son contratos escritos son unas preformas que obviamente una de sus cláusulas dice el periodo de prueba es de tanto tiempo. Presumiría que sí. En el evento de que no diga, entonces no podríamos estar hablando de que le terminaron el contrato en periodo de prueba. Si no le terminaron el contrato de trabajo por periodo de prueba, entonces es una terminación sin justa causa del contrato de trabajo. Unilateralmente la empresa le dijo, usted no va a trabajar después de que ya tenía un contrato por 3 meses. Posiblemente tendría derecho a una indemnización por despido injusto que equivaldría a el tiempo que le falta por terminar el contrato, o sea, por los 3 meses. Pero como dice Juan Carlos, sería bueno mirar toda esa documentación, entonces la invitamos a que nos llame a la oficina y nos haga llegar esa documentación. Yo soy un poquito más atrevido en mis opiniones, y lo que dice doña Gloria hay que revisarlo, porque dice que la liquidación fueron 5.000 pesos. A mí me quedan inquietudes sobre el tema. Yo invito a la señora que nos llame en horario de oficina al 322-2552 para mirar el contrato y para mirar, como dice el doctor Orlando, si hubo la solemnidad de ese periodo de prueba. Complicada la situación. Y doctor Orlando, aprovecho. ¿Será que la capacitación de la que fue objeto el señor en mención haría parte de ese periodo de prueba? ¿Qué se entiende por ese periodo de prueba? ¿Será desde el momento en que le dicen a usted, venga, a una capacitación, vamos a estar durante un mes en capacitación para la contratación? ¿Será desde qué momento podría, o solamente desde que...? Tendríamos que analizar el caso concreto que dice ese documento llamado contrato de trabajo de 3 meses. Sigamos hablando entonces del periodo de prueba, doctor Orlando Hidalgo. Entonces ya usted hizo unas claridades sobre la solemnidad que debe haber. Cuando hay un contrato a término fijo, la señora ha mencionado un contrato a término fijo, hay periodo de prueba. Cuando hay un contrato a término indefinido, hay periodo de prueba. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las similitudes que existen? Sí, aprovechando el caso de la señora, entonces nos habla de un contrato a término fijo de 3 meses.
En los contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año, el periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte de lo que dura el contrato, ¿sí? Y un periodo de prueba nunca, independiente de la clase de contrato que sea, puede ser superior a 2 meses. Lo máximo de un periodo de prueba que se puede suscribir o pactar entre las partes es de 2 meses. ¿Y en qué cambia el que sea de 1 mes o 2 meses? O eso, No, o sea, esa si es la voluntad de la parte. Exacto. Recordemos que un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. Entonces las partes dicen, bueno, el periodo de prueba en este contrato va a ser de 3 meses. Ojo, no se puede, porque lo máximo de un periodo de prueba es de 2 meses, ¿sí? Pueden pactar 2 meses y menos de 2 meses el tiempo que quieran. Supongamos que hay un escenario donde se pactó 1 mes y el empleado a los 2 días le dice el empleador, no, es que definitivamente usted no califica para el cargo, el periodo de prueba. Al cumplir, ¿cómo se mide ese mes? O sea, en días hábiles, porque puede pasar también, que 2 días después dice, no, es que 2 definitivamente... días después de vencido ¿Hay ese una mes que gabelita o no? pactaron. No, el periodo de prueba dura desde tal fecha hasta tal fecha. El tiempo que hayan estipulado, vencido ese tiempo, ya terminó el periodo de prueba, ya las partes se conocieron. Y si en ese tiempo no se dijo nada, o sea que la persona pasó el periodo de prueba, Sí. como lo escuchamos mucho, estoy que paso el periodo de prueba, se me va a vencer el periodo de prueba, esta persona ya pasó el periodo de prueba, ya si le van a terminar el contrato de trabajo, no puede el empleador invocar que esa es la causa para terminar el contrato de trabajo, porque ya ese periodo lo pasó. Nuestro horario, nuestro teléfono, en horario de oficina es el 322-2552. 322-2552. Los televidentes que quieran pues, formular otras inquietudes no tiene que ser necesariamente sobre el periodo de prueba en el ámbito laboral, pueden hacerlo también sobre el tema pensional, traslados entre fondos, despidos sin justa causa, pues también resolvimos inquietudes, doctor Orlando, porque seguramente hay televidentes que quieren preguntar sobre otros temas y les da de pronto pena. Luz Miria Bernal, muy buenas noches, ¿y cuál es su inquietud hasta ahora? Doña Luz Miriam. Sí, buenas noches. Gracias por llamarnos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi pregunta es esta. Yo laboré casi 10 años en una empresa, en un hotel. Y durante este periodo que estuve laborando en esta empresa, adquirí muchos problemas de salud, problemas de columna como una radiculopatía L4, L5, problemas de manos, túnel carpiano, y bueno, en fin. Yo había sido asesorada y pues lo que tenía entendido era que, porque ya habían habido problemas anteriores, entonces en la oficina de trabajo me habían dicho que para ser despedida, pues ellos tenían que pasar una carta al Ministerio de Trabajo. Bueno, faltándome más o menos 20 días para cumplir los 10 años, desafortunadamente sí cometí un error, porque reconozco que cometí un error y fui despedida por justa causa. Pero igual ellos violaron los procedimientos, nunca pidieron permiso al Ministerio de Trabajo y simplemente pues me despidieron y ya. Yo acá depuse dos tutelas, las cuales todas dos me fueron negadas, y bueno, en fin, eso se fue para Bogotá. Entonces pues me gustaría saber si verdaderamente puedo ganar algo ahí o qué pasa en este caso. ¿Ya habrá interpuesto demanda, doctor Orlando? Señora Luz Miriam, ¿cuándo fue la terminación de ese contrato? Eso fue el año pasado, el 11 de agosto. Sí. Yo cumplía los 10 años el 16 de septiembre. Sí, señora. Tenemos el conocimiento de que en este momento, hay una estabilidad laboral reforzada por el estado de salud de las personas. La Corte Constitucional ha sido muy amplia en este aspecto de la estabilidad laboral reforzada por la salud y dice que las personas que están incapacitadas o en tratamientos médicos, como en el caso suyo, tienen esa estabilidad y los empleadores no pueden desvincularlos porque según la Corte Constitucional le están vulnerando o le vulnerarían así una cantidad de derechos fundamentales a los trabajadores. Tendríamos que analizar concretamente porque el camino más expedito para acudir o hacer valer sus derechos fue al que usted acudió y nos dice que ya las tutelas las presentó en 2 ocasiones y fueron denegadas, en este momento están en la Corte Constitucional para una posible revisión. Tendríamos que saber por qué fue que le negaron sus derechos, de pronto mal invocado o realmente no estaba usted en ese campo de estabilidad laboral reforzada. Sería bueno, porque la vía sería la vía constitucional. Una demanda. Ya agotó la vía tutela. Pero habría que mirar por qué se las negaron. Pero hay otro aspecto como para que doña Luz Miriam lo tenga en cuenta. Primero, pues también va a hacerse una valoración
en qué estado quedó para si se hizo calificar o no. No nos contó sobre ese tema para una posible también pensión de invalidez, revisar también ese tema. Qué bueno que nos llamara en horario de oficina al 322-2552 para analizar con mayor detalle, doña Luz Miriam, su caso puntual, y como usted lo decía, si necesitaban un permiso del Ministerio del Trabajo, que a veces no lo hacen los empleadores. Don Alberto Caicedo, muy buenas noches. Alberto, buenas desde noches. Caicedo, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Su inquietud, por favor. Mi inquietud es esta. Ustedes saben que aquí en Medellín, para hacer estas obras, hacen algún consorcio. Pues, yo trabajé en ese consorcio determinado tiempo. Un ingeniero integrante de ese consorcio le soltó un trabajo en otro sitio y me trasladaron para allá, que para terminar, pues, mientras salía otra hora y me reubicaban allá. Inicié el 7 de febrero y laboré hasta el 28 de junio de este año. Y cuando terminé me dijeron que yo no tenía derecho a liquidación ni tampoco a la prima. Hasta este tiempo yo he llamado y me dicen que no, que es que no les han pagado y de todo. Mi consulta es, ¿tengo derecho o qué debo de hacer? Don Alberto, la respuesta con doctor Orlando después de una corta pausa, o tiene algún aspecto que desee saber para responder después de la pausa. Vamos a una corta pausa y ya regresamos, en su caso en casa. Aspectos importantes sobre el periodo de prueba en un contrato, obviamente laboral, para que tengan en cuenta varios detalles. La excepción a que el periodo de prueba deba ser por escrito es en los contratos de trabajo con empleados del servicio doméstico, que si no se pacta por escrito, se presume que ese periodo de prueba son los primeros 15 días del contrato. Como el periodo de prueba es para que los contratantes se conozcan, si el contrato se da por terminado en ese periodo, el empleador no tiene obligación de pagar indemnización por terminación del contrato. El periodo de prueba máximo en un contrato de trabajo no puede superar los 2 meses, sin que en los contratos de trabajo a término fijo inferiores a 1 año, ese periodo de prueba supere la 5ª parte del contrato. Para poder hablar que en un contrato de trabajo hay periodo de prueba, se requiere que esté pactado por escrito. Si no se pactó por escrito, el periodo de prueba no existe. La excepción a que el periodo de prueba deba ser por escrito es en los contratos de trabajo con empleados del servicio doméstico, que si no se pacta por escrito, se presume que ese periodo de prueba son los primeros 15 días del contrato, ya eso lo habíamos manifestado, y como el periodo de prueba es para que los contratantes se conozcan, si el contrato se da por terminado en ese periodo, el empleador no tiene obligación de pagar la indemnización por terminación del contrato. Repetimos un poco ahí como para que los televidentes tengan más en cuenta los detalles. Doctor Orlando, entonces el televidente don Alberto desde Caicedo nos preguntaba que él había adelantado un contrato al parecer a término fijo y no le han pagado la liquidación, y llama a la empresa y le dicen que no hay plata. Sí, entonces para el televidente sería muy bueno nosotros tener conocimiento de ese contrato, si fue por escrito, supongo que fue por escrito, con el consorcio. Tenemos que tener claro si con el consorcio terminó usted el contrato para el que fue llamado y después lo vincularon con otro contrato con el ingeniero, o usted simplemente firmó un contrato con el consorcio y fue continuo con el ingeniero hasta el final. Independiente de cómo haya sido la vinculación suya con el consorcio y con el ingeniero, usted tiene derecho, si estaba vinculado bajo un contrato de trabajo, a todas sus prestaciones sociales, cesantía, interés a la cesantía, primas, vacaciones, todo proporcional al tiempo que haya laborado. Entonces sería bueno revisar la documentación que usted tenga para ver realmente a qué tiene derecho frente a estos tipos de contratos que tuvo. Claro, yo lo invito a don Alberto para que nos llame al 322-2552 en horario de oficina. Si la línea está ocupada, tenga un poquito de paciencia. Mucha gente nos está llamando porque están aprovechando el conocimiento. José Luis desde Apartado, muy buenas noches. Gracias por su llamada y cuál es su inquietud. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, la inquietud mía es para decirle al doctor, la pensión anticipada de vejez por deficiencia de discapacidad, ¿esa pensión solamente la otorga Colpensiones o también se puede solicitar ante una fondo de pensiones privado? Sí, señor. Doctor Orlando. Esa pensión está contemplada en la norma, en el artículo 33 de la Ley 100,
y no dice que expresamente sea para Colpensiones. Entonces me atrevería a decirle que si reúne los requisitos que contempla ese artículo 33 y está en un fondo privado, igualmente se le puede hacer la reclamación y el fondo está en la obligación de cumplir con lo que dice la norma. Porque le repito, la norma no diferencia en quién o solamente los que estén en Colpensiones o solo los que estén en el RAIS en un fondo privado. Entonces yo me atrevería a decirle que es para todos los fondos. Y agregarle también que estamos manejando o llevando los casos relacionados con pensión para víctimas por la violencia. También estamos llevando ese tema y también están las pensiones de invalidez de ARL. Doña Olga Mejía, buenas noches. ¿Cuál es el Aló, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, señora. Sí, doña Olga. Ay, muchas gracias por atenderme. Lo mío es sobre la pensión. Sí. Vea, lo que pasa es que yo hace 31 años trabajé en una empresa y hace 8 años me pensioné y yo me ganaba un poquito más del mínimo y cuando nos cogió Colpensiones me quitaron la plática que tenía de más, entonces estoy con el mínimo. A ver si me hacen el favor y me dicen qué tengo que hacer o si eso es realmente así. A ver, señora Olga, habría que revisar realmente con qué ingreso estaba haciendo usted los aportes al fondo de pensiones, independiente fondo privado, ahora estamos hablando de Colpensiones, ¿con qué valor estaba haciendo usted los aportes? Usted dice, me estaba ganando algo más del mínimo, Sí. no alcanzaba a hacer los 2 salarios mínimos. No. Bueno, entonces en el fondo, en Colpensiones, cuando una persona se pensiona, no le reconocen la totalidad del valor que usted estaba recibiendo o el salario que estaba recibiendo, sino que le reconocen un porcentaje, supongamos entre el 64, 65% y máximo hasta el 80% de lo que usted devengaba, digámoslo así para que sea más fácil comprender. Si usted se estaba ganando 700.000 pesos, sobre esos 700.000 pesos le aplican el porcentaje al que usted tenga derecho, supóngase el 80%, entonces le pagarían el 80% de eso que usted estaba recibiendo. Pero para no desorientarla mucho, entonces sería bueno revisar su documentación para poder ser como más certeros en la respuesta que Yo le la damos. invito a ella y a todos los televidentes que nos llamen en horario de oficina 322-2552. Lo que decía el doctor Orlando es la tasa de reemplazo. Hay que revisar cuidadosamente qué tasa de reemplazo tuvo la señora. Doctor Orlando, se acabó el tiempo. Seguimos muy taquilleros. Me despido con los televidentes diciéndoles, ya todos deben conocer la noticia, que ampliaron el periodo de la licencia de maternidad un mes más. Los caballeros no les ampliaron los 15 días que estaban es que esperando. tampoco. Seguimos con 8 días de licencia de paternidad. Feliz noche a todos, feliz noche Juan Carlos. Y hay que pagar ya la prima a los trabajadores domésticos. No se pueden hacer los pendejos con ese Sí, a tema. partir de Ya este es ley. mes, a todos los empleados del servicio doméstico, 15 días de salario. Con ustedes estuvo el doctor Orlando Hidalgo y quienes habla también Juan Carlos Hurtado Ochoa. Gracias también a nuestra directora Yasmín Parra por este espacio tan importante.